Antes de comenzar vamos a hablar de la foto que el hermano de Jungkook subió a Instagram, donde podemos apreciar a Jungkook con su rostro tan hermoso y sereno. Realmente debemos agradecer al hermano de Jungkook por brindarnos esta fotografía y poder siquiera ver a través de esto a Jungkook. Esperemos que le siga yendo bien y avance en su vida militar. Ahora vamos a explorar más a fondo la relación entre Jimin y Jungkook, teniendo en cuenta el contexto de su decisión de pasar juntos los 18 meses de servicio militar. La conexión entre Jimin y Jungkook ha sido un tema de interés para todos, tanto como para quienes lo apoyamos y para los quienes creemos en ellos. La decisión de pasar el servicio militar juntos podría ser visto como un gesto significativo de compromiso. La relación cercana y la conexión entre Jimin y Jungkook han sido evidentes a lo largo de su tiempo juntos. La decisión de compartir el servicio militar podría ser simplemente una muestra de la fuerte relación que comparten y el deseo de apoyarse mutuamente en todos los aspectos de sus vidas, incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones militares. Por ello, ahora aclararemos ciertas dudas respecto a la decisión de ambos una vez terminando su graduación. En primer lugar, ambos han elegido pertenecer a la misma brigada, específicamente la de artillería. Esta brigada se encuentra dentro de la quinta división y lo cumplirán para sus compromisos los 18 meses. Jimin y Jungkook han reafirmado su deseo consciente de compartir cada aspecto de esta experiencia juntos. Es importante destacar que, aunque el sistema no los obliga a hacerlo, decidieron voluntariamente pertenecer en la misma unidad, evidentemente para poder disminuir cualquier posibilidad de separación, incluso temporalmente. Esta elección deliberada de la misma brigada podría interpretarse como un indicativo de la profunda conexión y el compromiso que comparten. La artillería, con su enfoque en un trabajo en equipo y la colaboración estrecha, podría simbolizar la voluntad de ambos de enfrentar los desafíos y responsabilidades del servicio militar de manera conjunta. Este gesto no solo habla de su relación, sino también podría ser una manera de interpretar diversas perspectivas, dado la naturaleza subjetiva de las relaciones. La posibilidad de elegir diferentes brigadas dentro de la misma división resalta aún más la consciente decisión de Jimin y Jungkook de alinear cada paso de su viaje militar. Esta elección sugiere una priorización de su compañía mutua sobre otras consideraciones. La elección de pertenecer a la misma brigada dentro de la quinta división refleja una decisión consciente de Jimin y Jungkook de enfrentar juntos su servicio militar. Aclaro esto porque hay muchas personas que están confundiendo la quinta división con la brigada. La quinta división desde hace muchos meses se confirmó que es donde Jimin y Jungkook permanecerían juntos. Ahora, ellos tuvieron la opción de escoger las brigadas a donde pertenecerían. Ambos escogieron la de artillería. Dentro de la brigada de artillería también se desenvuelven otras actividades de las cuales aún no tenemos noticias. Lo que sí sabemos es que tanto Jimin como Jungkook harán lo que se dice el manejo de armas y misiles y entre otras cosas que tiene que ver con ello. Ahora, después de esta noticia, es increíble la persistencia de algunas personas en negar lo evidente, a pesar de la evidencia de sus elecciones voluntarias de seguir pasando más juntos los 18 meses del servicio militar. Es desconcertante ver cómo muchos siguen diciendo que Jungkook está siendo obligado, a pesar de que esto se ha desmentido un montón de veces, tanto como ARMY Internacional lo desmintió, y también ARMY coreana, que como siempre repito, tiene mucho mejor conocimiento sobre el tema, ya que ellas al ser netamente del país, han tenido padres, hermanos que han cumplido con su servicio militar y tienen claras las reglas. Ellos explicaron cómo funciona el servicio militar, incluso hay ex militares que tienen videos en YouTube hablando de este tema y del alistamiento en pareja. Ahora, como digo, muchos antis siguen con la misma idea de que Jungkook está siendo obligado, pero ahora también han salido otras personas que han aceptado que Jungkook y Jimin están juntos porque quieren, pero como siempre buscan la manera de minimizar
el esfuerzo de Jimin, diciendo que Jungkook está con él porque Jimin es incapaz de lograr algo por él mismo, incluso lo han catalogado como una persona supuestamente débil. Esto es una percepción totalmente errónea. Recordemos que Jimin ha sido reconocido como el mejor aprendiz de su unidad, un logro que implica destacar en diversas áreas y habilidades. Este reconocimiento no se otorga a alguien que sea débil, sino más bien a alguien que es excelente y dedicado en todas sus actividades, en todas aquellas relacionadas dentro del servicio militar. El menosprecio hacia Jimin y las comparaciones innecesarias, incluso con otros miembros de BTS, son totalmente infundadas. Cada una de ellas carece de fundamento, cada integrante tiene sus propias fortalezas y contribuciones únicas, y compararlos de manera despectiva solo genera conflictos y malentendidos. Las relaciones son intricadas y diversas, y tratar de simplificarlas o interpretarlas de manera negativa sin evidencia concreta solo perpetúa malos entendidos, ya que al comparar a ciertos integrantes del grupo con el otro, simplemente generan hate innecesario a ambos, intentan lastimar a uno, pero no se dan cuenta que los involucrados y su imagen dañada es de ambos artistas. En lugar de generar especulaciones sin fundamento, es más constructivo concentrarse en el respeto mutuo y apreciar sus contribuciones individualmente. Ahora, como dije, también están comparando a Jimin con Jungkook, diciendo Jimin no puede con él mismo, creí que Jungkook sería el primero y entre otras frases menospreciándole, cuando está más que claro que Jungkook es una de las personas que está más que feliz con el logro de Jimin. Él siempre lo ha celebrado y lo ha cuidado. Me parece absurdo que salgan personas a decir que Jungkook debe estar triste o debe estar molesto por no haber logrado el primer puesto, cuando todos sabemos que incluso en los runs de BTS o en cualquier actividad, Jungkook se dejaba ganar por Jimin. Independientemente de si creas o no en el shit, me parece totalmente absurdo admitir o decir que Jungkook está molesto con Jimin porque él quería el primer lugar. Esto es totalmente ilógico en cualquier contexto. Ahora también toquemos el tema de la carta de Jimin dirigida a ARMY, que es un testimonio conmovedor y revelador sobre su relación con Jungkook, ya que Jimin lo menciona 2 veces. Jimin expresa que a pesar de que ha pasado poco más de un mes desde este acontecimiento significativo de ambos ingresando al servicio militar, la presencia constante de Jungkook a su lado hace que el tiempo parezca más rápido, destacando la subjetividad del tiempo cuando se está profundamente vinculado con alguien. Jimin afirma que estar junto a Jungkook siente que puede depender mucho de él y que está proporcionándole fuerzas emocionales. Revela la solidez del apoyo mutuo en su relación. La dependencia en este contexto no implica debilidad, sino más bien confianza y seguridad de que se encuentran el uno con el otro. Es un recordatorio de que las relaciones saludables y la capacidad de depender y apoyarse mutuamente es realmente fundamental. Jimin también menciona a Jungkook destacando su fuerza y su largo trabajo durante el ejército. Como siempre Jimin, orgulloso de todos los logros que toca Jungkook. Ahora hablemos de un tema que recientemente ha salido y esperamos tener información positiva al respecto. Se trata de Jungkook y la supuesta carta que está siendo difundida por redes sociales por un supuesto militar de alto rango. Estas cartas o diarios, como le quieras decir, es algo que los soldados hacen para desahogarse de alguna u otra manera en su vida en el ejército. Supuestamente este diario no debe salir del ejército, es sumamente privado y se utiliza para mejorar la estadía de los soldados dentro del servicio militar. Pero lamentablemente parece que en el caso de Jungkook ha sido difundido y vendido. Estaremos informando de esto con más precisión cuando tengamos algún comunicado o alguien se haga presente hablando de este tema. Esperemos que simplemente sean rumores y que la privacidad de Jungkook se mantenga intacta.